La Última Cena, historia, contexto y significado espiritual. En una modesta sala de Jerusalén, iluminada tenuemente por lámparas de aceite, ocurrió una de las escenas más poderosas y conmovedoras de la historia del cristianismo, la Última Cena. No fue una comida cualquiera. Fue un momento cargado de simbolismo, un preludio del sacrificio, y la semilla de una de las prácticas más sagradas para millones de creyentes alrededor del mundo. Contexto histórico y bíblico. La Última Cena tuvo lugar durante la celebración de la Pascua judía, una festividad que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Jesús de Nazaret, sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, se reunió con sus 12 discípulos en un aposento alto para compartir esta cena especial. El relato bíblico se encuentra en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo capítulo 26 versículo 17 al 30, Marcos capítulo 14 versículo 12 al 26, Lucas capítulo 22 versículo 7 al 39 y Juan capítulo 13 versículo 1 al 15, aunque con matices únicos en cada uno. En ese ambiente íntimo, Jesús realizó gestos profundos y palabras cargadas de profecía. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Jesús partió el pan y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego, alzó la copa de vino y añadió: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Estas palabras no fueron solo una metáfora, sino una promesa. Estaban prefigurando su muerte en la cruz y la instauración de un nuevo pacto espiritual entre Dios y la humanidad. El lavatorio de los pies, una lección de humildad en la Última Cena. En el relato de la Última Cena, uno de los momentos más sorprendentes y conmovedores no fue solo el pan y el vino, ni siquiera la traición anunciada. Fue el instante silencioso y humilde en que Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios según la fe cristiana, se arrodilló ante sus propios discípulos para lavarles los pies. Este acto aparece detallado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y no es simplemente un gesto simbólico. Para entender su magnitud, hay que entrar en el contexto cultural y social del momento. En la Palestina del siglo I, las calles eran polvorientas, y la gente caminaba largas distancias con sandalias abiertas. Era costumbre que, al entrar a una casa, un sirviente lavara los pies de los invitados como señal de hospitalidad. Pero esta tarea era considerada una de las más humildes, asignada casi siempre al esclavo de más bajo rango. Era, literalmente, una tarea servil. Por eso, cuando Jesús, el Maestro reconocido, el líder espiritual, el que acababa de entrar en Jerusalén aclamado como rey, se levantó de la mesa, se quitó su manto, tomó una toalla, llenó una jofaina y comenzó a lavar los pies de sus discípulos uno por uno, rompió con toda lógica de estatus y poder. El asombro fue inmediato. Ninguno entendía qué estaba pasando. Cuando llegó el turno de Simón Pedro, este reaccionó con rechazo y confusión. Le dijo a Jesús: «Señor, ¿tú me lavas los pies a mí?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después». A lo que Pedro replicó: «Jamás me lavarás los pies». Y Jesús concluyó: «Si no te lavo, no tendrás parte conmigo». Pedro, entonces, cambia de actitud, y pide incluso que le lave no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús lo detiene, reafirmando que el acto no era de limpieza física, sino de purificación espiritual y de enseñanza profunda.
Jesús terminó de lavar los pies de los 12, incluyendo los de Judas, que ya había concebido traicionarlo, se puso de nuevo su manto, y dijo algo que quedaría grabado en la conciencia de sus seguidores. ¿Entendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Con esta enseñanza, Jesús redefinió completamente el concepto de liderazgo, no como dominio, poder o prestigio, sino como servicio, humildad y entrega. El mayor es aquel que sirve a los demás. Un mensaje que resuena aún con fuerza en el mundo actual, donde muchas veces se valora más el reconocimiento que el servicio sincero. En términos teológicos, el lavatorio de los pies representa la purificación del alma, la necesidad de ser limpios para participar plenamente del reino de Dios, y el llamado a todos los creyentes a practicar una fe activa, humilde y vivida en el servicio. Es un recordatorio de que el amor auténtico no se manifiesta en palabras grandiosas, sino en gestos concretos de cuidado, de atención, de dignificación del otro. Hoy en día, muchas tradiciones cristianas conmemoran este gesto en el Jueves Santo, donde líderes eclesiásticos lavan los pies de los fieles, siguiendo el ejemplo de Jesús. Pero más allá del ritual, el verdadero llamado es a vivir una vida donde el servicio y la humildad no sean actos excepcionales, sino una forma constante de caminar en el mundo. La traición de Judas, la oscuridad que entró en la cena. En medio de la solemnidad de la última cena, cuando el pan ya había sido partido y la copa compartida, se dio paso al momento más inquietante y sombrío de la noche, la traición de Judas Iscariote. Un acto que no solo marcaría el destino inmediato de Jesús, sino que ha sido objeto de reflexión teológica, artística y espiritual durante siglos. ¿Quién era Judas Iscariote? Judas fue uno de los 12 discípulos elegidos personalmente por Jesús. Su apellido, Iscariote, probablemente hace referencia a su lugar de origen, Queriot, en Judea. Era el único del grupo que no provenía de Galilea, y según los evangelios, actuaba como el tesorero del grupo, el encargado de guardar la bolsa común de dinero. Esto nos da una primera pista de su rol y carácter dentro de los discípulos. A simple vista, Judas no era un extraño. Era un miembro de confianza, un compañero de camino, alguien que había escuchado las enseñanzas de Jesús, presenciado milagros, compartido el pan y dormido bajo las mismas estrellas que los demás. Y sin embargo, en su corazón ya se gestaba una traición. El momento revelador durante la cena. En medio del diálogo íntimo de la última cena, Jesús pronunció unas palabras que detuvieron el aliento en el aire. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La reacción fue inmediata. Los discípulos, conmocionados y angustiados, comenzaron a preguntarse unos a otros, y a sí mismos, ¿seré yo, Señor? El Evangelio de Juan nos da más detalles íntimos. Jesús, al ser interrogado por el discípulo amado, dijo, «Aquel a quien yo diere el pan mojado, ese es». Luego tomó un trozo de pan, lo mojó y se lo dio a Judas Iscariote. Ese gesto, en la cultura judía, tenía un simbolismo particular. Compartir el pan, especialmente pasarlo personalmente mojado en una salsa, era un gesto de amistad y afecto. Jesús le ofreció ese acto justo a quien ya había decidido traicionarlo. Un último intento de amor, un llamado al arrepentimiento. Pero Judas ya había cruzado un umbral interno. Entonces, el Evangelio dice con una de las frases más inquietantes de toda la Biblia:
y tras el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y Judas salió, y la frase final resuena con eco. Y era de noche. Juan 13:30. No solo era noche afuera. Era noche en el alma de Judas, en el corazón del drama que estaba por comenzar. ¿Por qué lo hizo? La pregunta que ha persistido a lo largo de los siglos es: ¿por qué Judas traicionó a Jesús? Los evangelios nos dan pistas, pero no explicaciones definitivas. Algunas teorías y reflexiones incluyen: motivaciones económicas. El Evangelio de Mateo menciona que Judas acordó entregar a Jesús por 30 piezas de plata, una suma relativamente baja incluso en esa época, lo cual sugiere un móvil pobre y frío. Desilusión política. Algunos estudiosos sugieren que Judas, como muchos en su tiempo, esperaba que el Mesías fuera un líder político que liberara a Israel del dominio romano. Al ver que Jesús hablaba de amor, humildad y un reino espiritual, pudo haberse sentido decepcionado y traicionado en sus propias expectativas. Cumplimiento profético. Otros señalan que Judas fue simplemente un instrumento necesario dentro del plan divino, y su traición era parte del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Aunque eso abre el debate ético y teológico sobre el libre albedrío y el destino. Una lucha interna no resuelta. Quizás la explicación más humana es que Judas era un hombre lleno de contradicciones internas, incapaz de entregarse del todo, viviendo en la tensión entre el amor y la ambición, entre el seguimiento auténtico y el deseo de control. El remordimiento final. Después de la traición, cuando Jesús fue arrestado y llevado ante las autoridades, Judas no celebró. Al contrario, fue consumido por el remordimiento. Mateo 27 relata que devolvió las 30 monedas de plata y confesó: «He pecado entregando sangre inocente». Luego, en un acto de desesperación y culpa, se quitó la vida. Judas pasó de ser discípulo a traidor, y de traidor a símbolo universal de la traición. Pero también fue un hombre roto por sus decisiones, una figura trágica cuyo final no fue de gloria, sino de soledad y oscuridad. La historia de Judas no solo se cuenta para señalar al villano. En muchos sentidos, es un espejo. Cada vez que traicionamos nuestros valores, que ponemos el interés por encima del amor, o que vendemos la verdad por comodidad, Judas habita en nosotros. Pero también hay una lección de Jesús en medio de todo. Incluso sabiendo quién lo traicionaría, le lavó los pies, le ofreció el pan y no dejó de amarlo hasta el final. La última cena no solo es un episodio bíblico. Es el fundamento de la Eucaristía o Santa Cena en muchas tradiciones cristianas. Cada vez que los creyentes participan del pan y el vino, están recordando ese sacrificio, reafirmando su fe y renovando su comunión con Cristo. La cena representa amor, sacrificio, redención y esperanza. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la traición, el dolor y la muerte, hay un propósito divino. Jesús ofreció su vida voluntariamente para traer reconciliación entre el cielo y la tierra. La última cena en el arte y la cultura. Quizás la representación más icónica de este evento es el mural pintado por Leonardo da Vinci en el convento de Santa María delle Grazie, en Milán. Esta obra no solo inmortalizó la escena, sino que capturó la tensión dramática del momento en que Jesús anuncia la traición. Cada rostro de los discípulos transmite emoción, sorpresa, duda, temor, incluso furia. Más allá del arte, la última cena ha sido objeto de estudios teológicos, inspiración literaria y símbolo de unidad espiritual. Es el punto donde convergen la historia, la fe y el misterio.
La última cena no fue simplemente una cena de despedida. Fue un acto divinamente orquestado, una revelación del amor más profundo y un llamado a la humildad, al perdón y a la entrega total. A través de los siglos, su mensaje sigue resonando, en cada mesa compartida, en cada acto de servicio y en cada momento en que elegimos amar a pesar del dolor. Si este contenido te tocó el corazón o te hizo ver la historia desde una nueva perspectiva, te invito a darle like al video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que inspira, enseña y conecta. Y no olvides activar la campanita para recibir cada nuevo episodio en cuanto se publique. Gracias por ser parte de esta comunidad.